Aupa, chavales, bienvenidos a un nuevo episodio de Zaborra Sobrevalorada. Hoy vamos con nuestro Zaborra cómic para hablar de un cómic que creo que ya lo habíamos anunciado y que es Lobezno Honor, el cómic de Frank Miller y Chris Claremont, que bueno, pues dos autorazos que os podéis imaginar, que si Chris Claremont es el referente de los X-Men, pues Frank Miller es el referente del todo. Así que vamos a darle a esta historia que está compuesta por cuatro grapitas y que se lee en un momentico. Y para hablar de ella tengo hoy conmigo a Ricky ¿Qué tal, chavales? Pues aquí dispuesto a hablar del tío Chris y del tío Frank. y tengo también conmigo a Miguel. Muy buenas. Hoy más que nunca es un honor estar aquí en Zaborra Comic y no solo por vuestra excelente compañía y la de nuestros queridos oyentes, sino porque maldita sea, estamos aquí para hablar de dos de los tíos más grandes de la historia del cómic. Chris Claremont, Frank Miller y además un personajazo como Lobezno, ¿no? Que la popularidad de Lobezno, podríamos decir, casi que nace con esta obra, así que muchas ganas, tío, de A ver, meterme en harina. yo ahí ya te matizo, ¿eh? Nació en... Saga de Fénix oscura un Sí, poco, quizá, sí. sí. O sea, Lobezno realmente se volvió el más molón en aquella última página de habéis tenido vuestro momento, ahora me toca a mí. Eso es. Pero Ahí bueno. en aquella especie de alcantarilla. Ujú. Sí. Pero bueno. Pero esto vino a certificar que era el personaje más popular de la patrulla. Y por ejemplo, es donde estrena su frase de soy el mejor en lo que hago, pero lo que hago no es agradable. Efectivamente, sí señor. Salió de aquí. Así es. O sea, frase mítica lapidaria de Lobezno. 60 centavos, ¿eh? Tengo aquí las portadas. Yo la edición que tengo es el Must Have de Panini, que es un librito de 15 euros del 2022. Sí, tú tienes la edición del 2022, que es la más reciente, a menos que saquen otra pues Creo que este creo que año. lo han integrado en el ómnibus de la Patrulla X de Claremont. Seguramente. Y la que tengo yo es el de Panini también, un Best of Marvel Essentials del 2008. De estos con la tapita así como de cartón, forrada de tela y demás. Yo, la verdad es que en solitario no lo tengo en el Omnigol de número 4 de la Patrulla X y lo tengo también en el coleccionable que sacó Forum de la etapa Claremont de la Patrulla X también. Claro, ha faltado una vez, pues dos. Pero eso, que 60 céntimos, ¿eh? Costaba de estas grapas, tío. Sí, señor, que se estrenaron en septiembre del 80, el 1 de septiembre del 80. Esto es muy curioso, no sé si lo harían aposta, ¿eh? El número 1 salió el 1 de septiembre del 82. El número 2, el 2 de octubre del 82. El número 3, el 3 de noviembre del 82. Y Hombre, el número 4, el 4 de diciembre del 82. A ver, Cada año. no lo he mirado nunca, pero yo creo pero que tiene pinta de que sí. Sí. no, yo creo que simplemente coincide. En Estados Unidos los cómics salen por tandas en semanas y debió de coincidir que primera, segunda y tercera y cuarta semana, pues eran esos días. Pero vamos, Está Hombre, no guay. sé, me parece una conciencia un poco rara. una, una casualidad muy chula, sí. Sí, señor. Y los Está bien. títulos de cada uno de estos, digamos, capítulos o episodios o grapas. El primero se titula Garras de muerte en Japón, el segundo Deudas y obligaciones, el tercero Pérdida y el último Honor, por supuesto. Bueno, pues lo estoy mirando y ya me extraña, ¿eh? Porque el 1 de septiembre era miércoles, el 2 de octubre era sábado, el 3 de noviembre era miércoles otra vez y el 4 de diciembre era sábado. Creo que suelen salir los miércoles los cómics Sí, nuevos en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, sí. pero no los A ver, sábados, ¿no?
Pero estamos hablando de 1982. A lo mejor sí que lo hicieron adrede, vete tú a saber. Hombre, yo me imagino que sí. O igual se acaban los miércoles y los sábados. Pero vamos. Esto, si fuera un cómic de Alan Moore, estoy convencido de que se habría hecho adrede. O sea, esto ya sabéis cómo es. Bueno, aquí, como ya habéis dicho, como ya hemos mencionado, tenemos a Chris Claremont en el guión. Y en el arte tenemos a Frank Miller a los lápices, a Joseph Rubinstein en las tintas y en el color tenemos a Glynis Wayne, la mujer de Lane Wayne, en los números del 1 al 3 y el número 4 se encarga del color Lynn Barley, ya sabéis, la pareja de Frank Miller por aquel entonces. Y sería luego su mujer. Exactamente. Y bueno, vamos un poquito con los orígenes del proyecto, cómo se llegó a hacer esto, pero vamos a dar primero unos apuntes muy someros acerca de Logan, ¿no? De Lobezno. Apareció por primera vez en el increíble Hulk 180 de octubre de 1974, que fue obra de Len Wein y Herb Trimpe a los dibujos, de una peleilla entre Hulk y el Wendigo, aunque lo que es el concepto del personaje, la creación del personaje, es autoría de Roy Thomas, digamos, en la idea, el concepto y el diseño del personaje de John Romita Sr. Ahí ya se discute, ¿no? Roy Thomas o su agente se lo sacó lo comentábamos hace poco en el de Conan, ¿no? Se lo sacó de la manga este último año, en 2025, de que sí, yo propuse crear un personaje que se llamara Lobezno. Sí que es cierto que el diseño es de Romita padre, eso no cabe duda. Eso es. Y sí que es cierto que Thomas ya estaban preparando la nueva Patrulla X y alguien sugirió a Len Wein que fuese presentando algún personaje antes de unirlos a la nueva Patrulla X. Y le tocó a Lobezno, que salió en el Increíble Hulk, pero bueno, quiero decir, ya con la idea de unirlo al Giant Size X-Men, unirlo a la Patrulla X. Eso es, porque esto hemos comentado que salió este Hulk 180 en octubre del 74 y el Giant Size de X-Men, de esa famosa refundación de la Patrulla X, es de mayo del 75. Que aún así, pues Dave Cockrum, que fue el encargado de los dibujos de los X-Men en aquella época, hizo un pequeño rediseño con respecto al diseño original de la máscara de Romita. Exactamente, de la máscara de Romita, que, bueno, invitamos a nuestros queridos oyentes a que lo busquen en Google, ese diseño original de Lobezno de Romita, porque era peculiar, podríamos decir. Ahora, en este momento Lobezno no era más casi que un diseño y un nombre. Sí, exacto. Es decir, fue Claremont ya en esta nueva Patrulla X el que le fue dando, sobre todo con Byrne. Sí. En el que fueron apareciendo, fue creo que Dave Cockrum el que lo dibujó sin máscara por primera vez y que le dio también de los pocos superhéroes reconocibles sin disfraz, prácticamente. Sí, porque claro, como tiene el pelo igual que la máscara, sí. Está bien. Y después ya cuando está con Byrne ya se empezó a dejar caer que tenía un esqueleto muy duro, que se curaba muy rápido. De hecho, si veis el primer enfrentamiento de Lobezno con Magneto, o sea, de la nueva Patrulla X con Magneto, se nota que las garras, que lo único que movía el Magneto eran las garras, no el resto del cuerpo. Claro, es como tú comentabas, es el que impulsa a este personaje, es John Byrne. Era canadiense y quería que... Eso es, exactamente. Decía, joder, aquí hay un canadiense y tal, pues yo al paisano le tengo que dar un impulso. Digamos que la historia de la que vamos a hablar esta noche consagra esa popularidad y luego tenemos, por ejemplo, la etapa de Larry Hama y Alan Silvestri, que también es muy reseñable, muy maja. El Arma X de Barry Smith, por favor. Yo creo que una de las mejores historias, si no la mejor, en mi modesta opinión, que se ha hecho del personaje. Ahí muy, muy reñido junto con Honor. Junto con esta, sí.
Que son las que adaptaron en la primera y la segunda película de Lobezno. Eso es. Y bueno, y también la etapa de Miller y Romita Jr., en este caso, con las historias Enemigo del Estado y Agente de S.H.I.E.L.D., que también me parecen muy, muy destacables, ¿no? Sí, a ver, después tiene historias muy, o sea, tiene historias en solitario muy chulas, pero bueno, definitorias del personaje que sí que serían esto, Honor y Arma X. Y Arma X. Sí, señor. Bueno, esto salió adelante gracias a tres tipos: a Chris Claremont, Frank Miller y a Jim Shooter. En 1982, estos dos autores estaban atravesando un momento profesional muy dulce. Chris Claremont ya era una estrella, posiblemente el guionista más reconocido de Marvel en ese momento, ¿verdad, Ricky? Sí, bueno, era el que más vendía. O sea, la Patrulla X era la colección que más vendía. Y Claremont era además un tío muy celoso de sus personajes, más allá de que era un tío que era muy dado a colaborar tanto con el dibujante como con los editores que tuvo. Era un tío que quería tener digamos, un cierto control creativo de los personajes y en aquel momento estaba en estado de gracia. On fire. 7 años llevaba petándolo con los mutantes y sacándoles el máximo partido. Y Frank Miller era una figura en alza. En estos momentos llevaba la colección de Daredevil como autor completo. Una gran decisión del editor Tenny O'Neill, por cierto, para evitar que se marchara. Ya, esto lo comentamos en el de programa de Daredevil, Daredevil Born Born Again. Again. Descargadlo, dadle like, quedó programaco. Y bueno, pues oye, él había levantado una colección de Daredevil que nunca había vendido nada, las ventas eran muy flojas y con la entrada de Miller aquello empezó a funcionar muy bien. Y como os he dicho, esta era la etapa también del ínclito, a veces odiado y a veces temido Jim Shooter. Jim Shooter estaba experimentando con nuevos formatos, pues con el sello Epic, el formato Graphic Novel, que fue en el que Claremont publicó Dios ama, el hombre mata, del que también dimos buena cuenta en esta casa, en Zaborra Comic, en el Zaborra Comic 3x07, para que vayáis, lo descarguéis y dejéis un buen like. Y las series limitadas como la que nos ocupa. Un formato también que surgió en esta época. ¿Por qué? Porque era un formato ideal pues, para foguear a secundarios de colecciones y tantear un poquito al público, ¿no? También ayudó a que empezaran a salir las primeras tiendas especializadas. Claro. Y entonces decían que en aquel momento, o sea, que hasta cuando con el canal de venta en kiosco, que allí creo que los venden en supermercados, o sea, te vas a comprar las chuches, el tabaco, munición para la pistola y un TVO. Sí, eso te iba a decir yo. Creo que los ponían al lado de las cajas del calibre 45 ACP y los cartones de Winston. Pero bueno, que con el canal tradicional de venta en kiosco, que sacar una miniserie no era rentable porque la gente a lo mejor se enganchaba en el 3 o en el 4, pero que una vez empezaron a salir las tiendas especializadas, sí que ya se podía sacar una serie limitada y empezaron, tanto en Marvel como en DC, a apostar por ellas. Sí, señor. Además, lo bueno de las miniseries es que son historias autoconclusivas que no tendrían por qué afectar a la continuidad de las colecciones principales, aunque en el caso de esta miniserie pues, no fue así del todo. Pues ya sabéis que Chris Claremont nunca tira nada. Siempre lo aprovecha todo, ¿no? A ver, el número 1, por ejemplo, se publica a la altura del Uncanny 161. Sí. Pero estaría ubicada cronológicamente inmediatamente antes del 172, que es una secuela directa de este. Exacto. Sí, porque esta historia, claro, bueno, ya cuando hablemos del TVO y lo finalicemos, pues claro, es que hubo ahí una consecuencia importante para la vida de... Pero vamos, quiero decir, por eso en todos los recopilatorios de la Patrulla X de Claremont tienen que meter sí o sí esta miniserie. Exactamente.
Y mira tú por dónde, macho. Resulta que Claremont y Miller pues, habían desarrollado una buena amistad, se hicieron colegas y de regreso de la San Diego Comic Con del 81 empezaron a charlar acerca de Lobezno, o más bien acerca de Logan, porque digamos que el superhéroe les interesaba mucho menos, porque el personaje, ya lo hemos comentado un poquito al principio, iba a ser incluso desechado antes de la aparición de Byrne. A Len Wayne no le gustaba nada. A Claremont creo que tampoco es que le hiciera Le hacer daba un un poco igual. personaje. Y a los lectores en aquel momento no les gustaba. Sí, es que era un cliché con patas. Era el típico Broncas que iba a su bola y soltaba alguna frase lapidaria y poco más. La movida del ataque la bola especial con Coloso, ¿no? Y poquita cosa más. Y fueron Byrne y un poco esta historia los que lo convirtieron en el personaje top de Marvel que todos conocemos. Así que estos, pensando en Logan, cayeron en la cuenta de que realmente apenas se sabía nada del personaje. Era un lienzo en blanco en este punto. Un trasfondo como agente secreto modificado con adamantium. Recordad que el mítico arma X de Barry Smith no llegaría hasta el 91. O sea que en este punto no había más que esto. Ni siquiera se comenta que le hicieran los implantes a la fuerza o como experimento y demás, como luego veremos en Arma X, ¿no? Que ha formado parte de la mitología de Lobezno, ¿no? Es uno de esos grandes hitos. Pero en este punto no había nada de eso. No, lo que había era como de su pasado, se sabía que había formado parte del ejército canadiense y del servicio secreto, pero porque unos números antes habían ido al Pentágono a borrar la información de la Patrulla X y se plantó con el uniforme. Y tiraban de un running gag de, pero Lobezno no sabía esto de ti, nunca lo preguntaste. Exactamente. Entonces, vamos, iban sacándole cosillas así de nunca lo habías preguntado, pero sí, eran conscientes de que era un lienzo en blanco. Y de hecho, si te fijas, en este número hay un momento que contrasta a Mariko consigo mismo, que dice, tiene un linaje que se remonta al y yo conozco a mi padre y hasta ahí. Y hasta ahí, sí señor, esa frase. Y sí, pero en este momento yo creo que Claremont tenía ya la idea de que su padre fuera Dientes de Sable, que es una que nunca llegó a desarrollar acababa de desarrollar la serie, pero era un plan que había. Era Una de esas historias que se quedaron en el cajón. Sí. Quizá porque el Jim Shooter de turno le dijo, mira, esto no, ¿sabes? No, simplemente porque siempre iba dejando cabos de los que tirar más adelante y al final la vida es lo que te pasa mientras haces otros planes, ¿no? Efectivamente, sí señor. Así que nada, estos dos pensaron que, oye, cualquier cosa tenía cabida, así que ¿por qué no convertirlo en una suerte de Ronin? Ese contexto, oye, pues sería perfecto para una historia de Logan y además así podrían explorar esa dualidad entre el hombre de honor y la bestia asesina y convertirlo en un personaje tridimensional y complejo, ¿no? En este sentido, y lo hablábamos fuera de micro, a mí me recuerda un poco, salvando muchas diferencias, pero a mí me recuerda un poco a una peli magnífica del 74, Yakuza, dirigida por Sidney Pollack, con Robert Mitchum y Ken Takakura, que bien pudo servir de inspiración a estos dos. Yo creo que se la vieron, Miller y Claremont se la vieron, Ricky, tú que la has visto. Muy probablemente, o sea, vamos a mirar, Claremont primero ya era un tío muy dado a coger todo aquello que estuviera de moda y traérselo a la serie. Y Miller en aquel momento estaba flipando con los manga, con Japón en general, y vamos, no... Es decir, los ninjas de la mano vean de Daredevil. Claro, por eso es lo que os iba a preguntar, chicos. Aquí solo aparece acreditado como escritor Chris Claremont, cuando, por ejemplo, en X-Men sabéis que sí que aparecían como coargumentistas tanto Byrne como Claremont, pero aquí no. Pero yo veo mucho de Miller.
aquí. Sobre todo del Miller que aún está por venir. No del Miller de esta época todavía, porque hablamos del Miller del 82, pero es lo que tú has dicho, Ricky. Se trae a la mano, que es creación suya, directamente de las páginas de Daredevil. Pero bueno, Claremont, por ejemplo, también se trajo a... Cuando Simonson lo estaba petando en Thor, también se llevó a los X-Men a Asgard. El rollo es que sí que se llevaban bien. Es, de hecho, el último trabajo de Miller como dibujante de guión de otro. Y parece ser que por entrevistas que han dado y tal, que no es que se lleven mal, se siguen llevando muy bien, simplemente que a Miller le interesó más ya dirigirse a la faceta de guionista. Sí, exacto, porque además es más su rollo. Además, toda la obra tiene, ¿verdad?, ese ambientillo noir, que es un género como muy, muy milleriano. A veces esos monólogos interiores de Lobezno, joder, también recuerdan un poco al estilo Miller, ¿no? A ver, no sabría decirte hasta qué punto, porque también es muy clermontiano esto de son buenos, yo soy mejor. Yo soy el mejor. Quiero decir, ¿qué más? ¿Cuál era la otra que tenían por aquí? Soy solitario por naturaleza y por elección. O sea, hay muchas cosas que son muy tics de Claremont. Ahora, que Claremont es un hombre también que es muy dado a hablar con sus colaboradores y a sacar ideas. O sea, que Emilio no se limitó aquí a dibujar un guión que le enviaban en sobrecerrado, sin ninguna duda. Y no olvidemos que al año siguiente verá la luz Ronin. Todo lo que tú has comentado, Ricky, de que Miller está muy flipado con todo el tema oriental, japonés, con el manga, con el chambara, y él, yo no sé si este honor terminó de darle a él el empujón para esa obra que él ya tenía en la cabeza, porque él, después de esto, poco después, en el 83, dejó Marvel. Sí, pues... Para hacer Ronin. Se fue a DC, le dieron libertad y se sacó de la manga a Ronin. ¿Tú qué opinas, Fer? ¿Ves escritura muy a pachas? A ver, yo iba a comentar que, si bien es cierto que no es una cosa exclusiva de Miller, porque es una estructura bastante típica, sí que está ese rollo que le gusta mucho a Miller de que el héroe empiece de arriba, se la pegue fuerte, tenga un camino de, digamos, ponerse en forma y volver tal, y acabe, ¿no?, imponiéndose, que lo vemos en... Caída y ascenso, ¿no? Sí, que lo vemos en el Born Again, que lo vemos en el Dark Knight, que lo vemos... Sí, no es una cosa que se inventó Miller, pero sí es una cosa que le gusta mucho a Miller. Lo hace siempre. Aquí lo hace mucho más rápido que del Born Again. Lo hacen en 4 números. Está caído 2. Pero bueno, está ahí la historia. Sí, señor. Y bueno, metiéndonos ya directamente en lo que es el apartado artístico, vamos con Miller. El estilo, pues aún muy convencional, muy pegado a lo que se pedía en este momento en los tebeos de superhéroes. Tendría que llegar precisamente Ronin al año siguiente, o Dark Knight o Sin City, para ver ese Miller que todos reconocemos, ¿verdad? Sí. Aquí es un estilo muy convencionalote. Sí, se lo iba a decir, es que es lo que esperas encontrarte en una grapa de la serie regular de los X-Men de la época, sin más. O sea, no, el dibujo es muy tal. De hecho, en el mío, por ejemplo, sí que en la contraportada ya vemos algo más milleriano, con ese feísmo. Sí, esa portada ya de... ¿Sabes? Pero en lo que es... Y una cosa que yo tengo que decir es que a mí esta portada de honor es una cosa que me ha echado muy para atrás muchas veces a la hora ¿Cuál? de... La de Lobezno con el dedo sí, tío. llamándote de manera socarrona. Es una cosa que, no me ha llamado... O sea, he tardado en leerme este cómic porque cada vez que lo buscaba para comprármelo veía esta puta portada
Y me compraba otra cosa, porque no me gusta nada Es la portada y el dibujo. Sí, es es muy icónica, icónico, pero no me pero el gusta nada. dibujo es cierto que no es de los mejores que ha hecho Frank Miller. No sé qué opina Ricky. Es que yo, claro, yo la llevo viendo toda la vida y tampoco sabría decirte, ¿sabes? Pero Eso, bueno, eso es. Nada, pues eso, aquí lo que comentábamos, un estilo muy clásico. Aquí pues se pueden reconocer influencias kirbilianas, por supuesto, de Neil Adams, con quien recordemos se pulió como narrador gráfico y como dibujante, o de Jim Collan. Rostro muy expresivo, de grandes ojos y una construcción anatómica bastante buena. Me ha llamado la atención especialmente lo bien dibujadas que están las manos. No sé si habrá utilizado apoyo fotográfico, pero las manos están de escándalo. Los osos no. Paloso no utilizó apoyo fotográfico, eso lo comentaremos en el TVO. Pero algunas poses, a ver qué pensáis vosotros, algunas poses, especialmente en los combates, me resultan extrañas o forzadas. Lo que pasa que yo creo que es algo que viene casi impuesto por el original formato narrativo que utilizó Miller aquí. Que os paso, si queréis, a relatar inmediatamente lo que es el formato narrativo que utilizó. Pero ¿qué pensáis vosotros respecto de esto que comentaba yo, de que algunas poses se ven un poquito... a ver, algunas poses forzadas, pero ya es, por ejemplo, ese rollo que ya es reconocible de Miller, de personajes dando un salto así en una posición un poco agazapados, que no es realista, pero es muy expresivo. Sí, el salto este que se pega contra el jefe de los Kabukis, por ejemplo, es muy el Batman del Dark Knight. O sea, la portada del rayo y tal. Es Quiero muy decir, ese estilo que le gusta a él. sobre todo en las escenas de combate ya vas viendo al Miller que será. Sí, eso es. A mí, sobre todo, algunas posturas de Shingen, y sobre todo porque en la secuencia del combate no tiene sentido, ¿sabes? Como que avanza hacia un lado y en la siguiente viñeta, como si el personaje se girase de una manera brusca y antinatural para asestar un golpe que no tiene mucho... Pero bueno, que son también tonturas mías. Por ponerle algún pero y que no digan que somos muy pelotilleros Mm. con Por ejemplo, Miller. que saltan y él está dándole como un golpe en la espalda, un costado en la Sí, espalda, sí, ¿no? sí. En el primer combate, por En el ejemplo, primer combate. Ricky, hay con Singen, hay alguna posturilla que me hace cucar el ojo. Esta narrativa, chicos, es experimental y claramente el germen de lo que después veremos en Ronin. O sea, es muy parecido. Predomina la arquitectura de página, o sea, en este caso la elección del plano queda subordinada a la división de viñetas y su formato previamente escogido por Miller. O sea, Miller pensaba primero la composición de página, cómo la iba a hacer, y luego insertaba los planos, los dibujos, la narrativa dentro de esa composición prefijada, lo cual es pues harto complicado, y Miller, pues, como es un crack, lo Aquí, cumple de manera magistral. aquí solo un pequeño paréntesis, recordar que en aquella época sobre todo se trabajaba en Marvel con el llamado método Marvel, en que el guionista daba un plot, Eso es. el dibujante lo interpretaba como buenamente, o sea, como le daba la gana. En el caso de Miller, por ejemplo, pues es una gozada porque es un genio teniendo libertad creativa, con otros a lo mejor quedó un poco más forzado. Y después el guionista venía por encima a poner los diálogos. Eso es. Pero es que además, tío, la lectura es, con estas composiciones, la lectura es ágil y clara, no provoca confusión en el lector en ningún momento, pese No, a lo poco convencional que es la composición. ¿Verdad, chicos? nada. Ni No, siquiera tienen, ni siquiera tienen que hacer el truco de ir de rotular para dirigirte. no hay ningún momento en que dudes cuál es la viñeta que sigue a cuál, como pasa en otros cómics, que no sabes si ir para arriba, para abajo o para la derecha. Eso, Aquí va todo muy tal y aún así lo dices tú, no es nada convencional y tiene
te va haciendo unos cambios de 2 páginas con todas las viñetas en horizontal, 2 páginas con todas las viñetas en vertical. O sea, no es tampoco una cosa de sota caballo rey. Eso es. Si bien hemos dicho, el dibujo es muy de, Muy clásico, de de cómic clásico los 80. y de la colección normal, ¿no? Tal, pero luego sí que tiene cosas que dices, "Oh, hostia tú". Podemos decir que hay, digamos, dos tipos de composiciones, ¿vale? Cuando no hay acción, divide la página verticalmente en dos espacios asimétricos. Uno ocupado por una viñeta grande, que puede ser un plano general o un primer plano, según las necesidades narrativas, y otro por 3 o 4 viñetas más pequeñas. Este formato vertical permite una lectura muy fluida, pero deja el tiempo suficiente al lector para detenerse en los textos de Claremont, ¿no? Que casi todos son esos monólogos interiores de Logan, y pues va alternando el plano general con el primer plano o el plano de detalle, y aprovecha incluso las líneas cinéticas como elemento de guía del ojo del lector por la página. Si os dais cuenta, por ejemplo, cuando le asesta el golpe con las garras al oso al principio de la historia y tal, son las propias líneas cinéticas del golpe lo que te guía el ojo. Y otro elemento narrativo, por ejemplo, que emplea en algunas secuencias, sobre todo en las relacionadas con la mano y con Yukio, con la chica esta que conocerá a lo largo de la historia, son las Yukio, masas de Yuriko, negro. pues, Yukio, yo en mi edición viene como Yukio. sí, Yukio, pero en algún otro sitio sale como Yuriko, ¿no? No, Yuriko es otra. No, Yuriko ¿Yuriko es es Dama otra? Mortal. ¿No es esta misma señora? No, No. Hostia, yo creía que sí. Si se llaman igual. Bueno, Yuriko es Dama Mortal, esa serie de los 90 de X-Men. pero también era una novia suya, ¿no? Había habido ahí alguna Claro, cosa. Y ella, sobre todo, es que tiene también garras de adamantium. sí, pero bueno, que yo pensaba que era el mismo personaje porque como las dos eran japonesas, novias de él y tal, pues pensaba que Yukio en algún momento se había puesto las putas garras de metal y que el No, tema de pues no, Yukio no. y Yuriko era una cosa de... Yo qué sé. No, es que sabes que Logan es un follarín, tío. Pues ligó mucho en Japón, no pasa nada, se comenta y ya está. El otro tipo de composición que utiliza es para las escenas de acción, ¿vale? Y ahí es donde entra el formato horizontal de forma magistral, usando secuencias de 4 o 5 viñetas apaisadas y estrechas que narran los combates de forma vertiginosa y espectacular, pese a la tontuna que os he dicho yo antes de las poses, ¿vale? Utiliza el plano general y hasta el plano subjetivo para sumergirte de lleno en las peleas y a la vez para que no te pierdas detalle, ¿no? Incluso a veces utiliza este recurso kirbiliano de que Lobezno mete un salto y los miembros salen fuera de la viñeta, del marco de la viñeta, ¿no? Que parece que vaya a salirse de la página. Y bueno, yo creo que es un experimento narrativo maravilloso, chicos. ¿Qué pensáis? Se ha sacado aquí la chorra, Miller. Sí, no, narrativamente es la leche este cómic. O sea, Sí, además lo hace toda la vez, ¿eh? En la misma hoja que te hace el tema de la visión subjetiva, te hace lo de salirse de su viñeta para meterse en la siguiente. Eso es. Y todo... o dejarte un dibujo sin viñeta. Sí, es que te mete Exacto. estas escenas donde solo están los dos personajes, estas viñetas, que no son viñetas, son huecos blancos con solo el personaje, o los dos personajes, hacen lo que sea, pero no hay fondos, es blanco y a correr. Exactamente, es arte secuencial puro y duro, como si fuera animación, un poco prescindiendo ahí de la viñeta, ¿no? de ese marco. Luego tenemos por aquí a las tintas, como hemos dicho, a Joseph Rubinstein, ilustrador y entintador que lleva en Marvel desde el 75, curtiéndose en las páginas, chicos, de Cazar, de Conan, Red Sonja, Vengadores.
El trabajo anterior que hizo a honor fue en las páginas de Power Man y también en Batman para DC. Yo creo que hace un trabajo maravilloso, detrás del cual se aprecia pues, el gran oficio con la plumilla y con el pincel. Es un estilo muy clasicote y que en mi humilde opinión pues incluso embellece el dibujo de Miller, especialmente en los primeros planos de los rostros de los personajes. Utiliza una línea valorada en el contorno y más fina en los volúmenes interiores, que él utiliza para definirlos un rayado muy fino, con plumilla o tramado, y en ocasiones incluso se puede apreciar cómo rompe este tramado en la zona que va ya hacia la luz, donde la sombra tiene que ser menos oscura, cómo utiliza watch blanco bien con plumilla o con pincel para romper un poco esas líneas y producir esa sensación de que la línea se va aclarando, y también hace un uso fantástico de las screen tones, esas tramas adhesivas o de puntos con diferentes texturas que podemos ver a lo largo de la historia. Yo creo que es un entintador fantástico, ¿no? ¿Vosotros qué os parece? ¿Os ha gustado el entintado? Sí. ¿De Rubinstein? Además, siendo como eran los entintados de la época, no me extrañaría que parte de este acabado más convencional de Miller sea también cosa del entintador. Claro, efectivamente. Yo miré también por curiosidad los entintados que le hacía en Daredevil ¡ay! ¿Qué se me va a ir ahora? Su entintador de siempre, el del Dark Knight, Jason... Se me ha ido el nombre, chicos, ya sabéis. Klaus Jansson. Klaus Jansson. Y le entinta de forma muy parecida, ¿sabes? Yo creo que también era un poco lo que se pedía en la época y punto, ¿sabes? Los estándares que se pedían en la época, y tampoco dejaban mucha libertad, digamos, de interpretación. Había que entintar así y ya está, pero no es fácil, ¿eh? Ya os digo yo que trabajar así la plumilla y el pincel, joder, requiere una destreza y un oficio tremendos. Y utilizar las puñeteras tramas estas de puntos adhesivas, ni os quiero contar, ¿eh? Esto es complicado de pelotas, que esto había que recortarlo utilizando un bisturí o un cúter para acoplarlo, o sea, para retirar la parte que no querías que quedara cubierta por la trama, porque esto viene, imaginaos como si fuera una pegatina, pero tamaño folio. Entonces tienes que ponerlo encima del dibujo y luego tienes que ir retirando toda la parte que no quieres que cubra la tramita. Y tiene Lo usan mucho en manga eso. Eso es. Los mangakas lo utilizan mucho. Yo también, pero lo utilizo en digital, que hay programas como Clip Studio y demás, donde se pueden aplicar estas tramitas en digital, que es mucho más fácil. Yo me he peleado con las adhesivas y al final dije, nada, esto en digital solo. Es terrible. Por último, bueno, tenemos aquí en el color a Glynis Wayne, como hemos dicho, en los números del 1 al 3 y a Lynn Barley en el número 4. Realmente no se aprecia ninguna diferencia entre el trabajo de las dos. Se mantiene la coherencia cromática a lo largo de toda la obra. Igual, funcional, clásico de la época, pues ya sabéis, las limitaciones técnicas y presupuestarias tampoco permitían muchos artificios. Se utiliza para separar a los personajes de los fondos o para establecer diferentes niveles de profundidad de campo. Cuando hay diferentes planos dentro de una misma ilustración, sobre todo cuando se trabaja mucho con siluetas, que aquí para los fondos Miller, en esas azoteas de Tokio y demás, muchas veces utiliza ese trabajo de siluetas. Bueno, pues el color sirve un poco para diferenciar lo que está más cerca de lo que está un poquillo más lejos. También utiliza a veces el color de manera simbólica en determinadas viñetas, pues para enfatizar ciertos estados de ánimo o actitudes de los personajes, como veíamos, por ejemplo, en Daredevil Born Again, en algunas viñetas. La paleta de colores pues son colores vivos, saturados, aunque ya no se limita a colores primarios, sino que también podemos ver tonos secundarios y terciarios. Explico un poco esto así muy por encima. Los colores primarios
son amarillo, magenta y cian, más el negro. ¿Vale? Los colores secundarios serían el rojo, que sería magenta más amarillo, el verde, que sería cian más amarillo, y el violeta, que sería magenta más cian. ¿Vale? Estos son los colores secundarios, y los terciarios son secundarios más primarios. Por ejemplo, el naranja, pues rojo con amarillo, ya sabéis, el rojo violáceo, el turquesa, que sería verde más cian, y así, que son el tipo de tonos que utilizan aquí. El trabajo de Wayne, yo creo que donde brilla más especialmente es en esas escenas por las azoteas de Tokio, ¿verdad? Cuando va Logan persiguiendo a Yukio, donde se juega mucho con el positivo y negativo y donde hay incluso siluetas de edificios y demás sin línea de contorno, simplemente dibujadas con el color, y yo creo que ahí hace un trabajo especialmente brillante. Sí, ahí es quizás donde más destacan los coloristas, efectivamente. Eso es. Porque no sé incluso si fue ya de te dejo el fondo en blanco para que tú... Sí. Pero es que incluso hay algunos fondos, hay alguna escena en la que se ve, están en lo alto de un rascacielos y en una escena en la que están Mariko y su marido en la oficina de Shingen y se ve de fondo unos edificios de Tokio y tal, todo completamente en azul. Y además es como si hubieran pintado sobre trama de esta de puntos que os decía antes. Es un trabajo estupendo y verdaderamente complicado para las limitaciones técnicas de la época. Y yo por mi parte, chicos, si hay alguna cosilla más que queréis comentar o nos liamos con la historieta. Sí, nos liamos ya. Sí, yo creo que podemos ir al cómic porque yo lo que tenía que hacer, que era cagarme la portada, ya lo he hecho. O sea que por ese lado yo ya voy completo. Pues dale, Ricky, tío. Dale, Pues nada, el primer capítulo, Soy Lobezno, empieza en las rocosas canadienses, el típico trabajo anterior. Lobezno está dando caza a un oso pardo, bueno, un oso grizzly, que se ha cobrado ya varias víctimas mortales. Lo sigue hasta su cueva, no quiere matarlo, pero no hay otro modo. Una vez acabado con el animal, rastrea hasta un bar a 92 kilómetros al cazador que usó una flecha ilegal envenenada con el oso y que lo volvió loco. A este sí que lo deja vivir. No nos dicen exactamente qué le hace, pero bueno, se supone que nada bonito, ¿no? Sí, luego explica un poco en el avión que lo denunció y tal y todo el rollo. Pero... Sí, no lo mata, solo lo entrega. Bueno, asumimos que le da unas hostias antes, porque estaría como... Porque es Lobezno y lo va a buscar a un bar. Sí, no, y porque el otro le pega primero y ya dice, pues bueno, a ver, no lo voy a matar, pero... En fin. Y saltamos a Japón, al avión a Japón. Lobezno va allí porque todas las cartas que le había enviado al Mariko, la noble japonesa que conoció cuando la nueva Patrulla X estuvo en Japón, después de pasar por la Tierra Salvaje, allá por el Ankani 118, han sido devueltas. Cuando llega, lo intercepta Asano Kimura, un agente de servicio secreto japonés, amigo de Lobezno, de cuando él también lo era. Aquí ya empieza uno de los clichés de Lobezno, que es que vaya donde vaya, va a conocer a alguien. Sí, señor. En fin. Y Asano le informa de que Mariko está casada, que su padre, que llevaba años desaparecido, desde que ella era una niña, reapareció y la ofreció en matrimonio, y ella, por honor, por giri, por deber, no puede rechazarlo y tiene que aceptar. Eso es. A Lobezno esto le importa una mierda y se dirige de todas formas a la fortaleza del clan Yashida. Sí, señor. Y allí ve que Mariko está siendo maltratada por su marido, que es nos lo presentan como un tío completamente despreciable y sin honor. Pero antes de que pueda ponerle fin, unos ninjas le caen unas shurikens envenenadas y es llevado hacia la presencia de Shingen Yashida, el padre de Mariko. Y ahí tienen un combate con espadas de madera, y a Shingen lo desprecia diciéndole que no es digno de unas de verdad. Le da una paliza, lo puedes justificar con cómo estaba afectado por el veneno, pero le da una paliza y lo hace quedar a ojos de Mariko como un animal con forma humana. Eso Entonces
ya despojado de todo honor, lo abandonan inconsciente en la calle, a punto de ser asaltado por unos maleantes, hasta que es salvado por una mujer misteriosa. Sí, señor, por Yukio. Bueno, gran inicio, ¿no? El oso, en fin, como os comentaba, es un poco... Miller, los osos y los lobos, pasaba de documentarse y lo dibujaba como... A ver, Miller yo creo que ya siempre fue un dibujo que más es expresar lo que... O sea, Sí, no busca un... no busca el realismo, sino expresar esa ferocidad, ¿no? De ese Sí. animal que está completamente fuera de sí, ¿no? Y podría ser también un poco una metáfora, ¿no? De lo que en ese momento Logan opina de sí mismo. De sí mismo. Exactamente, exactamente. Es decir, sus garras refulgen en la media luz, las mías también. Eso es. Eso. Con ese característico, esa onomatopeya, el snikt, característica de cuando Lobezno saca las garras. Y si os fijáis en esta primera secuencia de combate, es lo que os decía de cómo utiliza las líneas cinéticas para guiar el ojo. O sea, tenemos una viñeta en la que desenfunda las garras, se ve la línea cinética del movimiento y te lleva hasta la viñeta de abajo, que es donde ves cómo le corta el brazo al oso. Igual que utiliza las líneas cinéticas en la viñeta en la que le da el golpe final, ¿no? Y este personaje que comentabas tú, Ricky, Asano, que es un poco como de James Bond cuando iba, que tenía siempre el colega este de la CIA, el tal Félix. Sí, pues bueno, ahí por lo menos era, digamos, uno de la CIA que era enviado a los mismos lados. Lo otro simplemente que es que llega a un lado, o sea, acaba siendo un típico de que llega a un sitio y ya sí, de cuando estuve aquí y vamos, ahora que tiene 150 años de vida, pues le da para conocer mucha gente, ¿no? Eso es. Que por cierto, vaya viñetón, macho, en el que está con Asano en la menuda suite de hotel. Lo ves, ¿no? Le va bien. Sí, se ve que tiene pasta, porque puede viajar cuando quiere y luego lo dices tú, tiene una suite cojonuda. Este primer número está muy bien porque como funciona muy bien como presentación del personaje para quien no lo conozca, porque te hace una presentación... bueno, se justifica no solo ya en esa idea que nos suele repetir Ricky del tema del primer cómic de cualquier persona, Todo el sino mundo. que en este caso es el primer cómic de una serie limitada, que es esta serie de Lobezno. Entonces tiene todo el sentido que te lo expliquen y no queda redundante. Y la verdad es que es lo que hemos dicho, ¿no? Primera aventurilla que lleva directamente a la trama principal y que además va a toda hostia. Enseguida llegas a la marico maltratada, el marido que ya se lo ve despreciable no solo por sus acciones, sino su aspecto físico, Sí. ya se le ve que es un mierda de cuidado. Y luego ya el tema del padre, ¿no? Que aquí lo ves, no va muy de sobradete. Nos iguala, bueno, nos iguala, ¿no? Pues dando un palizón, porque el tío pues es bastante fucking crack con la Con la espada. espada. Y bueno, pues te da un palizón porque el tío realmente es mejor que tú en esa disciplina concreta. Y luego sí, bueno, tienes los reflejos ralentizados y lo que quieras por la droga, pero el tío con un palo de madera te ha dado un pal pelo, bien dado. O sea, Que es que aquí hay un tema. Aparte, bueno, el primer plano en el que se ve a Mariko apalizada me parece acojonante. Un dibujazo maravilloso. Y si os fijáis en las viñetas que hay al lado donde se ve la rabia de Lobezno, ahí se utiliza el color. Hay dos viñetas iguales, prácticamente iguales, donde solo se ve el puño de Lobezno. Uno que irradia energía. Exactamente, de la rabia, ¿no? Podemos sentir casi que le está temblando la mano de rabia y cómo ella le pone la mano para apaciguarle y en ese momento los colores se vuelven mucho más oscuros, mucho más pálidos, ¿no? Porque le apacigua. Sí, Todo el rollo
eso es lo que nos ha contado Ricky, de que, bueno, ella por honor, su padre, que había estado desaparecido bastante tiempo, vuelve, le impone casarse con este señor, pues que suponemos que le habrá hecho algún gran favor y ella no le queda más remedio que hacerlo. Y además hay un detalle muy bueno. Aquí hay varios detalles respecto del japonés muy curiosos porque él la llama Mariko-chan. Cuando tú utilizas el sufijo chan en japonés después de un nombre, implica proximidad y cariño. Los amigos Sí, o las personas familiaridad, que sí. son pareja, exactamente, se llaman chan. Lo normal cuando es una persona con la que no tienes confianza es que utilices el san, o si estás con una persona de una jerarquía superior a la tuya, se utiliza sama, pues con un jefe, o es como una muestra Sí, y el dono mayor de también, ¿no? Es respeto. para un tema... Eso es. Y aquí ella le dice, no me digas Mariko-chan, ya no tienes derecho a llamarme así. Eso Soy es. una mujer casada y bueno, sí, lo del veneno, pues claro, ¿qué pasa también con los superhéroes, chicos? Porque pues que cuando están acostumbrados a luchar utilizando sus superpoderes, si digamos que te nerfean con un veneno o lo que sea, y no puedes utilizar esos poderes, no tienes la habilidad que un tío normal, que está acostumbrado a luchar sin ellos. En este caso, este tipo es un maestro del kendo y también del yaido, y efectivamente le pega una paliza que te cagas. Pero Lobezno se queda con el veneno, con el olorcillo del veneno, de esa toxina que le han inoculado, ¿no? Esto es un detalle que tendrá su relevancia más adelante y como, claro, es la derrota total, ¿no? Él queda como un animal apalizado y encima, bueno, pues que ni siquiera es digno de Mariko, ¿no? Que eso es lo que le hunde por completo en la miseria y entonces, bueno, pues aparece esta mujer que no sabemos quién es y que le salva de los fulanos estos que iban a darle una paliza, ¿no? Sí. Y si queréis, vamos con el capítulo 2. Vamos con el capítulo 2. Venga, pues vamos con deudas y obligaciones. Logan y Yukio, que es esta chica que la ha rescatado de la calle, huyen de la mano en medio de una espectacular lluvia de flechas de la organización La Mano. A pesar de estar confundido, bueno, los instintos de nuestro héroe no le fallan y él y Yukio, que tampoco es manca, consiguen escapar. Ya en el hotel de Lobezno, la misteriosa Yukio le cuenta que un ambicioso señor del crimen es quien ha mandado a La Mano tras ella. El tipo no solo codicia comandar el AMPA, sino todo Japón y debe ser detenido. Saltan chispas entre ambos, chicos. Aquí hay temas, pero Logan logra esquivar la ocasión porque todavía tiene a Mariko muy presente. Pero las cosas no son lo que parecen. Y Yukio resulta ser una femme fatal enviada por Shingen, su señor, para hacerle el lío a Lobezno y usarle como arma contra su principal rival por el poder, Katsuyori. Shingen ha concertado una reunión con Katsuyori, con Mariko y su esposo como embajadores de buena voluntad, ¿no? La presencia de Mariko, claro, será el gatillo que disparará a Lobezno contra Katsuyori, que nada tendrá que ver con la emboscada. Durante la representación de los 47 Ronin en el castillo de Katsuyori, bueno, pues, se lía muy parda. La compañía de actores resultan ser asesinos, seguramente de La Mano, y Lobezno da buena cuenta de ellos. Entre tanto, Katsuyori huye en medio del fregado solo para caer en una trampa de Yukio que le ha puesto una bomba en el coche. Adiós a Katsuyori y adiós al amor de Mariko, quien ha visto por vez primera a la bestia que hay en Logan y ha quedado verdaderamente espantada. Así que la jugada le ha salido perfecta a Shingen y a Yukio. Ambos han conseguido alejar a Mariko de Logan
y Shingen se ha coronado como señor absoluto del crimen de Japón. Yukio espera a Logan con los brazos abiertos, pero no para matarle tal y como le ordenó Shingen. Y hasta aquí sería lo que tenemos en este capítulo 2, chicos. Contarme cosas, porque tenemos aquí una splash page con gente de la mano brincando por las azoteas, espectacular. Y que pasan una barbaridad. Es de estos números que sorprenden que tengan las mismas páginas que los demás, porque pasan una barbaridad de cosas. O sea, tienes todo este combate con los ninjas carmesis, estos que vienen de la mano, que vienen a por ellos. Pero es que además, o sea, es que es acción tras acción, porque después del combate con los ninjas carmesis tienes el combate de Yukio con el guardaespaldas o los guardaespaldas del otro, donde el otro ya te hace ver que lo de Logan no ha sido solo porque estuviese drogado, porque a esta, que es bastante fucking crack, la domina físicamente muy rápido. Y después de esto llegas a toda la parte de los actores kabuki que no eran tan actores, y tienes otra escena de acción. O sea, tienes 3 escenas de acción-combate distintas en 3 localizaciones distintas en el mismo número, y es una pasada en ese sentido. O sea, hay un montón de combate, de pelea en sitios diferentes, un montón de espadas, katanas por todos lados y bueno. Incluso la infiltración, Fer. Eso es. Cuando se infiltran ellos dos en el castillo de Katsuyori, ¿no? Que está muy chula. Pero te lo hace todo pa. Son 3 viñeticas debajo del agua, trepando por la pared. Ya estamos dentro. Sí, no, está. Va al grano, no se anda con historias. Y muy poco texto, ¿eh? Porque durante el combate con la peña esta del Kabuki hay muy poquito texto. Sí, hay Claremont, hay veces que apaga la máquina de escribir y mira que es un tío que se destaca mucho por soltar mucha turra, ¿eh? Aquí está lo que comentabas tú, Ricky, antes en ese primer combate que tienen con la peña de la mano, donde ella dice la mano la componen los mejores asesinos del mundo y tal. Logan no tiene nada que hacer, y justo en la viñeta de abajo pone eran buenos. Vuelves la página y hay una viñetaza alucinante con ese yo soy el mejor, y ese Logan ahí sobre un montón de cadáveres, ¿no? De la mano, con el rostro completamente en sombra, con los ojos iluminados en amarillo y las garras desenfundadas. Por cierto, debo decir que a la hora de dibujar las garras de Lobezno en perspectiva, Miller me parece uno de los tíos que mejor lo ha hecho, ¿eh? Sí. En el cómic, que le queda más realista y más guay, pero toda esta secuencia inicial me parece una sacada de chorra flipante. Incluso tenemos aquí un poco de rollo erótico festivo, pues la otra no se corta un pelo, ¿sabes? Si crees que soy buena matando, espérate a ver cómo sí, como se ponen otras cosas, ¿no? En las artes amatorias. Sí, eso que has dicho tú, es una femme fatal de un sí, noir, eso es muy de Miller, sí, ¿eh? No hay más. O sea, va al tropo clásico de Después se ve otra vez esto de 2 tíos saltan con la espada y uno cae, que es mucho ya también incluso de las pelis de japonesas, pero vamos, no. Creo que en cada número hay una escena de combate así, ¿no? 2 tíos cruzando espadas cruzando espada con garra con lo mando en el aire. Eso es. Sí, es muy del cine de Hong Kong y eso también, sí. Aquí vemos también mucho trabajo de silueta en negro de Miller en esta secuencia en la que llega Yukio a las oficinas de Shingen, que ahí está donde lo que os comentaba de ese fondo con los edificios completamente en azul, que por cierto lo que hay en la parte de arriba de uno de los edificios es un teléfono gigante
a ver, de los japoneses no me extraña, pero es un teléfono gigante, ¿vale? Que está chulísimo, eso está hecho Sí, pintando sobre el sí. tramado, tío. Bueno, pues que parece más bien que es como un anuncio, ¿no? Sí, sí, exactamente. Eso es. Y como aquí pues, se descubre todo el pastel, ¿no? Que la verdad es que a vosotros no os olió raro lo de Yukio la primera vez que lo leísteis como muy oportuna. Ya ni me acuerdo, la verdad. Sí, lo que pasa que, bueno, pues es que... Pero cuando llegas a esto tampoco te sorprendes. Es la de, pues sí, vale, pues es que trabaja para el malo. Es que... ¿Sabes? Son cosas que las has visto tantas veces que ya no... Ni les buscas tres pies al gato cuando las ves, ni tampoco te sorprenden cuando se desvela el girito. pastel. Que no es girito, es que es, pues sí. Ojo, 3 tiritas en la frente de Singen. Aquí vemos un precursor de Sin City. Esto hay que comentarlo también. Y la escena de la infiltración me parece cojonuda. Sobre todo me gusta mucho la viñeta en la que tú no ves la parte de arriba del castillo, salvo en el reflejo, tío, en el agua. En lugar de verla dibujada, me moló Sí, hay que tener esas muchísimo. putas ideas, ¿eh? Sí, tío. Exacto. Porque si os fijáis, la composición es muy sencilla, o sea, es de perfil, completamente de perfil, simplemente las siluetas de ellos, no es un dibujo que resulte especialmente complejo, pero es súper efectivo y súper chulo, además incluso hay con sus nubecitas, la luna y tal, y todo el rollo, y como, bueno, el cabronía de Singer ha mandado aquí al yerno y a la hija, ¿sabes? En plan, como para que el otro se confíe, ¿sabes? Pero le podía haber pasado algo. Aunque le dice a la otra, ojo, como le pase algo a mi hija, vas para adelante. Eso es. O sea que, pero claro, tenía que estar ahí marico porque si no lo ves, no, ¿qué pinta ahí? ¿Entendéis? Es la manera además óptima de utilizar a Lobezno para quitarse de encima al fulano este, al Katsuyori, porque además evidentemente el que ha contratado a los kabuki asesinos estos Singen para Y, montar todo el pifostio. y aquí te aprovecha esta trama para que no se suelte delante de la otra y la otra, pues, ya no es... no eres digno porque has perdido, sino es que es un puto animal. Es que no es que mi padre diga que es un animal, es que lo eres, es un chungo de cuidado. Exacto, ¿Sabes? porque es necesario para que aquí ya Logan pierda toda esperanza de recuperar a Mariko. Eso Aquí es. ya, así que dice, bueno, si ya me despreciaba después de lo que pasó en su casa, bueno, pues ahora ya con esto, Eso es. Y en cambio ¿sabes? con la otra, como es una zumbada, pues... Eso es. Me mola mucho el detalle, tío, de que en vez de cargarse al Katsuyori este, pues con uno de los cuchillos estos arrojadizos que utiliza ella, sea con un coche bomba, tío. Es como muy mafioso, ¿eh? Sí. sí, sí, sí. Eso me moló bastante. Y bueno, los personajes estos de Kabuki con esos típicos sombreros y tal, que no se les ve el rostro, solamente los kimonos. Y me recordó mucho al Miller ya de 300 y así, ¿verdad? Mm. Sí, Cuando son dibujaba a los masillas. persas. Sí. Un día habrá que hablar de 300 también. Sí. Sí, hombre, Será, por será. supuesto. Será un peli más cómic. Joder, es un TVO maravilloso, tío. Con Miller está muy bien al dibujo y Lynn Barley está descomunal en el color. Y nada, tíos, así se queda la cosa. ¿Nos liamos Vamos al con el 3 tercero. o qué? Vamos al Eso tercero. es. Pérdida. Empieza con Lobezno y Yukio emborrachándose y buscando camorra por las calles de Tokio. Básicamente. Así. Vemos como le gana en una bronca de taberna a un ex luchador de sumo que fue expulsado por malas artes. Y nada, bueno, pues eso. Siguen de farra.
vemos que Asano intenta fichar a Lobezno porque hay un jefe de Lampa que se está convirtiendo en el... No usan esta expresión, pero para entendernos, el rey del crimen de Japón. Sí, un Kingpin. Sí. En Spider-Man, en los primeros años, la trama era que alguien quería ser el rey de Lampa de Nueva York, pues aquí alguien está haciendo lo de Japón. Pero no, lo ignoran y siguen con su juerga. Yukio se lleva a Lobezno a hacer uno de las que después será su rasgo definitorio, que es jugar a estar en las vías del tren y apartarse en el último minuto. Y nada, Lobezno está borracho, cae y nos hace un resumen onírico de lo que ha pasado en el primer número, de que fue a ver a Mariko y su padre le dijo a su animal y tal. Y en estas que está Yukio con un Lobezno durmiendo la mona, cuando la mano intenta sin éxito matarlos. Consigue rechazarlos, quiere despertar a Logan para pirarse, pero él, medio dormido, aún dice el nombre de Mariko y ella le da una patada y lo deja. Es que vaya metedura de pata. Bueno, ¿qué quieres? Los borrachos siempre dicen la verdad, ¿no? Claro. Que bueno, aquí el factor curativo de Lobezno aún no era tan fuerte. Ya posteriormente tendría que beberse medio Tokio para estar así, ¿no? Pero, en fin. Nada, que Yukio se va sola a la habitación del hotel de lujo este de Lobezno. Allí se encuentra a Asano, que vuelve a insistir en reclutarlo, y ella le da muerte. Eso es. Cuando Logan la sigue y descubre que ha matado a uno de los pocos amigos con los que cuenta, o eso nos dice, bueno, pues inicia una persecución por las azoteas de Tokio, una cosa tremenda, la verdad. Flipante. Flipante. Y acaban en un jardín privado, donde son sorprendidos nuevamente por la mano, que vuelven a intentar matarlos y vuelven a fallar. Yukio ha huido en la refriega y Lobezno se queda tras la pelea solo ante los restos de un jardín zen. Y ahí, viendo lo que antes era orden y se ha convertido en caos, viendo que están surgiendo nuevos patrones, reflexiona que la clave es intentar mejorar, que un animal no se conforma con lo que es y un hombre cambia, crece, mejora, y él es un hombre, maldita sea. Eso es, exacto. Porque ¿qué ha ocurrido aquí? Después de haber visto en los ojos de Mariko, después de lo que había pasado con el teatro Kabuki, él comprende que la ha perdido para siempre y ¿qué hace? Pues abrazar su lado animal, ¿no? Y él dice, a ver, Yukio me acepta y me quiere tal y como soy. Soy un animal, soy un borracho, soy un broncas y voy a dedicarme a esto. Cuando aparece Asano con el rollo del Kingpin, que nosotros nos podemos imaginar quién es, lo manda a tomar por culo, déjame que yo esté aquí a mi rollo, porque claro, es lo que os decía antes, lo que le dijo Shingen a Yukio es, cuando terminéis con el Katsuyori matas a Lobezno, porque ya no nos sirve. Pero ella no le mata porque pues está coladita por él, ¿no? Le atrae y se queda con él. Dice, si nosotros vamos aquí a nuestra bola, no nos metemos con nadie y tal, pues ya nos dejarán en paz. Y tenemos esa suerte de ensoñación que tú comentabas, Ricky, en la que te lo cuenta como si fuera un cuento, ¿no? Ambientado en Japón, de samuráis, exacto, donde él ve ese desprecio, ¿no? de Mariko y cómo ella, incluso con una sonrisa maliciosa, va a rematarle con una flecha. Y en estas entremedias, mientras que él está cao todavía, es cuando aparecen los de la mano, ¿no? Y claro, yo creo que ella, porque ella no conoce a Sano, ella simplemente ve que entra un tío con un revólver y se lo carga, que por cierto es una secuencia también donde juega Miller con el positivo y el negativo acojonante, con ella ahí con el traje completamente negro en silueta, pero él
huele el cuchillo, él sabe que esos cuchillos son los que usa Yukio, huele el cuchillo y cae en la cuenta de que es la misma toxina que tenían los shurikens que le lanzaron antes de su primer combate con Shingen, ¿no? Sí. Ya se lo había visto en otra ocasión y dice, me lo guardo para futuras referencias. Eso es. Y aquí es donde cae en la cuenta. Eso es. Aquí este número al final lo que te hace es eso, la caída total del Lobezno, ¿no? Lo que habéis dicho, como ya Mariko está claro que no, se abandona totalmente, se degrada absolutamente, pero llega este revulsivo, llega este descubrir esta traición y ver que las cosas no son culpa suya, sino que le están manipulando. Y la purificación, ¿no? A través del combate con la mano y tal, Y del jardín Zen. Eso es, como que ya se los cepilla así, pero ya es otra cosa, ya no es esa furia, ya ya hay un objetivo, ya pues eso, ¿no? Ya no es un animal, ya es un hombre. Entonces ya está, digamos, ya ha habido el punto de máxima caída y ya está en forma, ya está en... Listo para ir a volver a dar guerra. Eso es, ya le han curado la espalda de una patada, como a Batman, y ya está... Ya ha salido del pozo y ya se va a por su Bane particular y venga. Aquí ya no va a ser esto. Ya, evidentemente, pues las tornas van a cambiar. Ahora, mención aparte de la persecución, Miguel. Aquí es que el color... Sí. Es lo que iba a decir, Ricky. La secuencia de persecución de Logan a Mariko por las azoteas es descomunal, espectacular. Aparte que hay un trabajo del color maravilloso y el manejo de Miller de las siluetas aquí es pura maravilla de arte secuencial, de auténtico lujo, ¿eh? De auténtico lujo. Y claro, en el Jardín Zen lo que iba a pasar era que Lobezno iba a matar a Yukio y de ya va a morir entonces, dice, te has dado cuenta también, ¿no? Eso es. Y saca las garras. Pero bueno, en este caso la intervención de la mano es providencial, ¿no? Tenemos aquí otras pues, 2 páginas sin diálogos. Sí. De combate puro y duro, de nuevo alternando planos generales con planos subjetivos, una auténtica pasada. ¿Veis? Aquí yo sí que no veo ninguna pose rara ni forzada. Me molan mucho todas, ¿no? Y cómo él acaba cayendo en la cuenta de eso, ¿no? De que no es un animal, es un hombre. Y lo que tiene que hacer, bueno, es enmendarse, que ser un hombre consiste un poco en caerse y volver a levantarse, en equivocarse, y que él está dispuesto a equivocarse. Claro, como os podréis imaginar, mientras que se estaban peleando este con los de la mano, la otra se las ha pirado, claro. Lógicamente, la otra es una superviviente. Por lo que fuera. Bueno, no sin matar a alguno también, ¿eh? Sí. Sí, ya lo dice, que se ha reventado un par para pirarse ella. Además, con su característico te pillé, que es la frase característica de ella, cada vez que liquida así a algún tipo, utiliza ese te pillé. Y nada, chicos, pues si queréis nos liamos con el capítulo final, capítulo 4, Honor, donde, bueno, pues Lobezno va a saco por Shingen y empieza por sabotear su organización para que el resto de Oyabuns de la Yakuza le presione. No debió confundir a un hombre con un simple animal. Y Shingen recibe una nota del propio Lobezno, junto con unas cuantas capuchas de la peña de la mano, indicándole que esa noche acabará todo, ¿no? Logan se pertrecha con las armas que arrebató a la mano y se prepara para la batalla final. ¿Cómo le gusta a Miller eso de dibujar esos shurikens con formas peculiares? Hay una viñeta donde... Sí. Nos dicen también, normalmente no uso herramientas, no me hace falta, pero hoy voy con todo. Eso es. Pero entre tanto, Yukio se infiltra en el castillo de Shingen para liquidarlo. Ella,
como comentábamos hace un rato, era feliz con Logan y su señor se lo ha estropeado todo. Pero bueno, es capturada. Mientras Shingen está a punto de matar a Yukio de una paliza, Lobezno ha entrado hasta la cocina de la fortaleza. Noburu, el marido de Mariko, intenta poner pies en polvorosa con Mariko, por supuesto, pero Yukio le liquida y Logan al fin tendrá su duelo con Shingen, ¿no? Esa batalla final donde pues nuestro héroe resulta victorioso, por supuesto, y tras demostrar ser un hombre de honor, recupera el respeto y el amor de Mariko. En una suerte de mini epílogo, sabemos que Logan y Mariko se van a casar y que, en cierto modo, Logan también salvó a Mariko de un trágico destino, porque ella pensaba asesinar a su padre y después suicidarse mediante el seppuku. Y hasta aquí, Lobezno o no, chicos. ¿Qué me contáis de esta última parte? Pues que, a ver, vamos por orden porque hay bastantes cosas, pero Sí. es que empezando, pero bueno, nuevamente el asalto a la fortaleza Yasida, hay un uso, una virguería de uso del color. Sí, señor. Es que es aquí ya es Lynn Barley, ¿no? Aquí es Lynn Barley. Este capítulo ya es Lynn Barley, sí. Y bueno, y Miller también. Quiero decir, cuando utiliza las chuletas, quizás es cuando más deja ya para el colorista, ¿no? Pero. Sí. Quiero decir, te dibuja ninjas a lo mejor con un estileto negro y como mucho un cinturón. Exacto. Juega con el positivo y el negativo todo el rato, algo que luego llevará, digamos, a su máxima expresión en Sin City, ¿no? Pero ya vemos pinceladas de ese tipo de cosas, macho, es curioso, aquí en Lobezno Honor, ¿no? Sí, es un tío que realmente nunca ha dejado de experimentar. Exacto. Y esa primera parte, ¿no? De ahí desmontando los chanchullos de los mafiosos y tal, es como muy batmanesca, ¿no? Sí. Cuando persigue al fulano, así se ve la sombra proyectada en la pared y tal, es muy de la primera parte del Dark Knight, ¿no? De lo que hará después en Mad Men también. Sí, bueno, y también de Daredevilesco, ¿no? En plan, para que Kingpin sepa que voy a por él, voy a ir jodiéndole sus negocios de calle y, ¿sabes? Que sepa que no he muerto, que vuelvo, que he vuelto y que voy a por él. Bueno, se cumple también la máxima de que los ninja, cuanto más numerosos son, más inútiles se vuelven, ¿no? Porque aquí caen Eso como es, moscas. sí, eso es. Un ninja es casi invencible, pero 100 ninjas pues son masillas al final. Sí, es como al final de Ninja Scroll, ¿no? Que van cayendo ahí en los tejados como uno solo. Sí. Si os acordáis. Además, oye, hablamos de Kingpin. Aquí va vestido de blanco, Shingen, ¿eh? Sí, Sí, sí. sí, sí. Y es el jefe mafioso, sí. No está gordo, pero por lo demás es Kingpin Es el Kingpin japonés. y Daredevil. Es que es bastante Es calvo, el mismo concepto, incluso. sí. Que no lo hemos comentado. Bueno, en Japón el blanco también es el color del luto. No sé si también lo habrán hecho por alguna especie de simbolismo en ese sentido. Yo creo que es más por establecer ese paralelismo con Kingpin, ¿verdad? Y este rollo de... Porque al principio de la historia, Asano le dice a Logan que es el gaijin más japonés que conoce. Dice, es más japonés que los propios japoneses, ¿no? Y él sabe que va a poner a Shingen en un aprieto haciendo estas cosas porque los demás le van a presionar y le van a decir, oye, si consientes que este tío nos fastidia el negocio, aparte de perder pasta, la gente te va a perder el respeto, te van a intentar derrocar, no sé qué. Y él cuenta con eso, ¿no? Lo que pasa que, bueno, como es una miniserie que hay que resolverla en 4 números, pues enseguida llega la nota de Lobezno y se precipita mucho el asunto. Quizá esto en una serie más larga, pues podemos suponer que habría durado a lo mejor algunas semanas o algún mes, ¿no? Para meterle más presión. Y vemos cómo Mariko
efectivamente, eso que contaban en el epílogo, como ella está aquí, digamos, como rezando a sus antepasados, pidiéndoles consejo, porque ella dice, a ver, yo me casé por Giri, por cumplir con mi obligación, pero resulta que, bueno, mi marido es un desgraciado y mi padre no tiene honor. Está deshonrando el clan. Exactamente. Eso es, yo que me he sacrificado por el honor del clan, de mi padre, etcétera, etcétera, y resulta que no hay honor en mi padre, por lo tanto, mi sacrificio va a ningún sitio. Es que no. Eso es que tengamos en cuenta que hablamos de una familia, que eso se dice al principio de la historia, que está emparentada con el emperador de Japón, que incluso podrían aspirar al trono en un momento dado. Entonces, es una cuestión, sí, para cualquier japonés el tema del giri es algo que se toma muy en serio. Imaginaos para alguien de la una familia noble. Nobleza. Exacto. Y ella, pues, se nota que las consideraciones, lo que está reflexionando aquí es cargarse a su padre, efectivamente. Y bueno, pues luego ella tendría que poner fin a su vida. Todos los que hemos visto muchas obras japonesas, ¿no? Muchos chambaras y shogun y demás, pues sabemos cómo van estas cosas, ¿no? ¿Cómo era? 4 páginas de pelea con Shingen. Sí. Es una pelea muy buena, porque es que es lo que hemos dicho, Shingen le ha ganado porque Shingen es muy bueno. No, y en esta Lobezno gana porque tiene factor curativo. Lobezno gana porque es inmortal y porque está en su prime, pero porque es inmortal, porque tú ves como Shingen le atraviesa varias veces. O sea, si Lobezno fuese un señor normal, no ya normal, si no tuviese el factor curativo, si solo tuviese sus reflejos, bla, estaría muerto. Shingen se lo habría rajado. O sea, Shingen es mejor que él. O incluso solo con el esqueleto, sin el esqueleto de adamantium. El Lobezno con garras de hueso hubiese sido tronzado por la mitad. Sí. Pero es que es un poco lo que os decía yo de la gente que tiene superpoderes. Quiero decir, si tú sabes que eres virtualmente inmortal o antibala, yo que sé, como Superman o como Mark Grayson, ya por costumbre te acostumbras a no esquivar las balas. Entonces, él no le importa recibir golpes y encajarlos porque es prácticamente indestructible. Entonces, en ese sentido, él se descuida. Si él le tuviera más aprecio a su pellejo porque sabe que una herida le puede resultar mortal, seguramente no sería tan arrojado en combate y sería más prudente. Sí me gusta mucho esta mini historia que hay entre Mariko y Yukio, que además representan un poco esas dos partes del Lobezno, ¿no? Digamos que Yukio sería ese animal, ¿no? Esa parte más salvaje, y Mariko sería esa parte honorable, el hombre, y como cuando Shingen la está apalizando, porque ella viene aquí a decirle, oye, que Lobezno y yo estábamos muy a gusto, no te estábamos dando problemas de ningún tipo, si te hubieras limitado a dejarnos en paz y a gusto como estábamos, no habría pasado nada de esto. Como nos has jodido, pues vengo aquí a matarte. Y que a este le está pegando una paliza de muerte, la hija le dice, oye, Mariko le dice, déjala en paz, que la vas a matar y tal. Dice, ya, si es lo que pretendo. ¿Sabes? En cierto modo la defiende a ella y luego es Yukio la que en justa correspondencia liquida al cobarde asqueroso del marido, que ya no es que se la lleve para intentar huir, es que la utiliza como rehén contra Lobezno y le pone una pistola en la cabeza, ¿eh? Sí, si no nos había quedado claro que el marido era un tipo despreciable, pues por incidir más en ello. Exacto, además me gusta mucho cómo está representado aquí las 3 cuchilladas, que es una viñeta amarilla y luego está pintado en rojo encima con efecto de salpicaduras, que esto se suele hacer con un cepillo de dientes o utilizando un pincel contra, por ejemplo, una tarjeta de crédito. Así es como se consigue el efecto de las salpicaduras para conseguir el efectillo este de la sangre, ¿eh? Sí, esas 3 cuchillas que las ves a un principio y dices, pero ¿dónde está Logan? Exacto.
Exacto. Ya Y ves, vemos como, bueno, Yukio. ella se despide de él y ya no volvemos a saber de Yukio. Ella suponemos que se marcha de aquí. No, si lo dice Y él, la dejo marchar y bueno, Yukio se va y para la secuela. ¿Sabes? eso es. Y como aquí, bueno, él dice, yo ni espada ni hostia, ¿para qué? Si con la espada es mucho mejor que yo. Yo mis garras y... Ahora, el hombre tiene que ser dominado por el animal para el combate, ¿no? Y es lo que comenté. Es una secuencia, la del combate, flipante. Pero flipante, porque tiene un diseño, además son prácticamente todo viñetas horizontales, pero en una disposición como en cascada, si os dais cuenta, y a veces prescindiendo incluso del marco de la viñeta, como comentábamos al principio, en algunas de las escenas, con la silueta solamente en rojo, simbolizando la rabia, la violencia, primero de un golpe de Shingen a Lobezno en la espalda, y en la viñeta final de esa misma página de Lobezno asestando un golpe a Shingen. Y bueno, finalmente la resolución del combate, ¿no? Con ese... No se ve porque, bueno, al fin y al cabo, claro, hay cosas El que... Comics Code. Exacto. Pero sabes que se lo ha cargado. Aunque sí se ve sangre, cuando recoge ella, Mariko, la espada, sobre ese fondo negro sí que hay sangre roja en el suelo, y como finalmente ella le dice... Y cuando llega Mariko a la habitación, vemos la silueta del de rojo. Eso es. Eso es. Vemos como ella finalmente le reconoce y dice, no, tú has sido el más honorable de todos nosotros. Tú has demostrado ser... Porque ella le ofrece la espada, ¿no? Y él dice, no, yo no soy digno. Dice, ya luchaste por el bien de otros, por la justicia y por la verdad, mientras que Singen lo hacía por avaricia y bueno, pues tú has demostrado ser el más honorable, ¿no? Y vemos ahí cómo se funden en un abrazo y nada, chicos, que se nos casan, ¿no? Sí, eso es como un poco lo más tal, ¿no? Lo que más te saca. Y dices, ¿qué coño se va a casar Lobezno con esta tía? ¿Cómo vas a acabar esto así? ¿Por qué no acaba así? Acaba peor que el Rosario de la Aurora, ¿no? Claro. Supongo que Claremont ya lo tenía esto proyectado. Sí. Porque por eso os decía que normalmente estas miniseries eran autoconclusivas y no solían tener repercusión en las series regulares y tal, pero claro, con Chris Claremont eso no. Fíjate, quizá la historia más cerrada de todas sea Dios ama, el hombre mata. Sí, es que esa directamente era para no entrar en continuidad Eso es. y tal. Sí, pero es una Eso historia es. que en la continuidad no da ningún problema. Ya, hay detallitos, pero vamos, nada Sí, serio. pero Sí, aquí en cambio el tema de que Logan se case, joder, pues sí que tiene su importancia y su repercusión, ¿no? Y ya te digo, acabará la cosa en tragedia, pero bueno, no lo vamos a spoilear. No, hombre, aquí. no, pero bueno, esto tenía que acabarse en todo caso, pues que Logan se va y Mariko se pero queda bueno, allí y como sigue nota, en una entrevista John Byrne dijo que se inspiró para crear a Mariko en un personaje de Shogun y que acababa de leerla, quería robar el personaje, creo que es Lady Toda Mariko, yo es que no vi Shogun, pero vamos, y fue creada para morir. Yo sí he visto la primera temporada no hace mucho y ya sé a qué personaje. Además, la actriz es bellísima, la actriz que la interpreta en. Después, Fer, la edición que tienes es la que viene ya con los 171 y 172 de X-Men. Con 172 de X-Men. ¿Cómo? La que tengo yo, la que tengo yo en digital, sí. La que tengo yo son solo los 4 números estos, ¿eh? No hay nada más.
que no sé si hay alguna edición que ya viene además con la miniserie, con la primera. Esto tuvo como dos secuelas, por así decir. Una primera en los números de Uncanny X-Men, que es cuando Yu-Gi-Oh conoce a Tormenta y no vemos que su relación va muy allá porque, o sea, conoce a Tormenta, se hacen amigas y es cuando Tormenta se pone la cresta de Moicano. Y si no vimos algún rollo lésbico es porque el Comics Code y Jim Shooter eran un poco chapados a la antigua. O sea, sí, bueno, porque... Sí. Y después una secuela, digamos, espiritual, un par de años después, que fue el de Kitty Pryde y Lobezno, ya con Almigron y Chris Claremont, en el que también vuelven a Japón, pero esta vez ya, bueno, la historia no tiene nada que ver con esta, más allá de que es Lobezno en Japón otra vez. Sí, no, aquí en mi edición de esta lo que hacen es ponerte cuáles son los cómics que iban antes y cuáles son los que van después para que... Supongo que para que te los compres, pero no, vienen solo los 4, si es que es un librito muy fino. Si es que no, Sí, no, lo que pasa es que el 172 empieza, la portada es la propia invitación de boda. La Sí, última sí, página de aquí esta página. viene al final, además de recomendarte otros más have para que te los compres. Viene eso, como la cronología de qué número va a dónde y para que sepas dónde está esto colocado y te los pilles. Pero, Con la icónica portada esa que te gusta tanto, Fer. oh, qué fea es. Qué fea es. Y bueno, pues ya si queréis, chicos, como conclusiones finales, ¿no? Yo creo que llevamos todo el programa diciendo que es un cómic maravilloso, que junto con Arma X, una de esas historias imprescindibles de Lobezno, desde luego, si te gustan los cómics Marvel y si te interesa el personaje de Lobezno, lo tienes que tener sí o sí, te lo tienes que leer sí o sí. Además, se lee en un suspiro porque hay muchísima acción, la narrativa es muy buena, muy fluida, muy clara, es frenética, se lee muy rápido. Hablamos de dos de los tíos más grandes de la historia del cómic, en concreto de los cómics de superhéroes, nada menos que Chris Claremont y Frank Miller, dos superestrellas, y no podemos más que recomendar, yo por lo menos por mi parte, entusiásticamente Lobezno Honor. Y el mayor honor, chicos, ha sido compartirlo, maldita sea, con vosotros y con la audiencia de Zaborra Sobrevalorada. Yo me sumo a la recomendación de Miguel y además añado que es de estas pocos historias de Marvel que son perfectamente vendibles y regalables en un tomo. O sea, es... El problema que tiene Marvel es que destapa mucho en historias largas y tal, pero no, estos son 4 numeritos que son perfectamente regalables en un tomo. Sí, yo quiero comentar también que si no habéis leído a Miller es un buen sitio por el que empezar porque muchas de las cosas que luego va a desarrollar en sus historias más propias y más grandes, las semillitas, hay muchas semillitas aquí. Aquí se ve que él ya tenía muchas cosas en la cabeza que quería hacer y que las... Incluso se ve un poco torpeza ahí, ¿no? Como que las tira todas las semillitas aquí de cosas que luego va a darles desarrollo, en plan, cuando ya pueda, pero como que quiere meterlo todo de golpe toda la vez y no puede. Pero sí, es un cómic que además ya digo, 15 euros me costó esto. Es muy asequible. Así. Es que es eso, Fer, es lo que tú has dicho, tío. Es que aquí vemos muchas pinceladas, muchos gérmenes de eso, de Ronin, del Dark Knight, del Born Again, de todas esas grandes cosas que vendrán justo después y que hará Miller, ¿no? Incluso de Sin City, como dices tú aquí, un poco quizá de forma atropellada, de forma a lo mejor un poquito más torpe. Sí, está viendo no, pero todo ahí, sí. está todo aquí ya, tío. Sí, señor. Pues sí, pues bueno, es un cómic cortito, así que nos ha quedado un programa cortito. Ya llegarán programas más largos, que ya hemos comentado. Queremos hacer Kingdom Come. Y yo, junto con este, me compré el viejo Logan. Y ese sí me ha gustado mucho más. Y ese me tengo que hacer yo con él, Fer. Sí. Me haré con él y me apunto, vamos. Y léetelo porque a mí la verdad es que me encantó.
Pero bueno. Ahí sí que la película no tuvo nada que ver, ¿eh? No. Y aquí lo ves inmortal, bueno, a ver, hay cosas. Alguna cosilla. Hay cosillas, pero sí. Pero no, pero bueno, antes de volver otra vez a los X-Men, pues habrá que irse otra vez a DC un poquito. Y Sí. Joder, Kingdom Come, ahí Come, es nada. ahí bien tío. bueno, sí. Así que sí. Alex Ross, Mark Waid, una historia epiquérrima de DC. Vamos, muchas ganas de poner Sí. con Kingdom Come. Eso es. Y antes de eso, incluso, quizá os encontréis con alguna cosa nueva que vamos a hacer de cómics en breve. Así que estáos atentos Venga. a Saborra Sobrevalorada, porque el cómic va a ganar protagonismo aquí. Y nada, dicho esto, pues nos vamos a despedir, que esto ya está. Así que, agur. Adiós. Hasta luego. Away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't control it. Hiding under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody come and save me from this? Make it end. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. My secret side I keep hid under lock and key. I keep it caged, but I can't control it. Cause if I let him out, tear me up, break me down. Why won't somebody come and save me from this? Make it end. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. It's hiding in the dark, its teeth are razor sharp. There's no escape for me, it wants my soul, it wants my heart. No one can hear me scream, maybe it's just a dream. Maybe it's inside of me. Stop this monster. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become.